Pues buenas tardes, Emilio. Hola Andrés, muy buenas, un abrazo. Igualmente, agradecido de que vuelvas a estar aquí con nosotros. Por mi parte, encantado de estar nuevamente en tu ventana. Muchas gracias. Bien, estupendo. Pues vamos a ver si adelantamos algo, ¿no?, de este bonito encuentro que tenemos para el 18 y 19 de noviembre, que está creando cierta expectativa porque el tema realmente es bastante interesante. La nueva humanidad, prácticas de vida para bajar el cielo a la tierra. Ahí queda, no es nada, ¿no? Sí, la verdad es que el título es sugerente, es atractivo como tú dices, pero bueno, lo importante es que como tú y yo sabemos que lo estamos preparando a conciencia, nunca mejor dicho, siendo importante el título, lo más importante son los contenidos, porque de lo que se trata precisamente es de abordar con seriedad y con rigor algo tan profundo como la nueva humanidad, de la que se habla mucho, hay muchas referencias a ella por las redes, etcétera, etcétera, pero aquí lo que vamos a intentar en estos encuentros, lo que vamos a intentar es centrarnos en sus contenidos, es decir, vamos a hablar de por qué una nueva humanidad, es decir, qué es esto en definitiva, de que hay una humanidad vieja, una humanidad nueva, estos ciclos, por qué se habla de esto, quién dice que esto va a pasar, de que va a subir una nueva humanidad. Es decir, eso sería quizá lo primero, ¿no? Explicar el marco en el que se puede hablar de una humanidad, entre comillas, vieja y de su sustitución por una nueva humanidad, ¿no? A partir de ahí creo que lo que corresponde por rigor es hablar del proceso, el proceso de transición de la humanidad vieja a la humanidad nueva. En tercer lugar, entrar en los contenidos de esa nueva humanidad, es decir, qué perfiles van a tener, cuáles son las diferencias con la humanidad vieja, que es la actual, y finalmente algo enormemente importante, que es lo que también se ocupa en el título que tú acabas de recordar, ¿no?, que es la práctica de vida, porque la transición de la vieja humanidad a la nueva humanidad conlleva una práctica de vida, porque esa nueva humanidad no surge por casualidad, surge en un contexto cíclico donde la madre tierra también tiene su protagonismo, pero evidentemente también tiene que ver con el hecho de que muchos seres humanos, por nuestros comportamientos, por nuestras conductas, es decir, por nuestra práctica de vida, nos convirtamos en agentes activos, en semillas activas de esa nueva humanidad. Sí, porque al final está todo interrelacionado, ¿no? Estamos viendo grandes cambios a nivel global, a nivel sistema, a nivel humanidad, a nivel planeta, y todo está interrelacionado, ¿no? No es solo un viaje interno, que por supuesto es la prioridad, pero es que se manifiesta en todo. Claro, otra de las implicaciones importantes de tratar con rigurosidad todo lo que tiene que ver con la nueva humanidad es que nos permite el tener una comprensión, un entendimiento profundo de lo que está ocurriendo. Porque en caso contrario, siendo rotundos y siendo objetivos, esta sociedad en la que estamos flaquea por todos lados, ¿no? Tiene multitud de problemas en todos los sentidos, origina mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas injusticias, muchas desigualdades, es muy materialista, se ha apartado de la naturaleza, daña a la madre tierra, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si todo lo que ocurre, que además lo estamos viendo cómo se plasma continuamente en cosas, que si crisis de salud, que si temas de conflictos bélicos, que si problemas económicos y cada vez más, ¿no?, como un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Si esto no entendemos por qué está ocurriendo en este contexto, cuando se habla de la nueva humanidad se habla de un parto, creo que es una expresión muy descriptiva, la utiliza Cristo Jesús cuando habla del final de esta generación humana y el surgimiento de la nueva, y cuando se entiende, ¿no?, que estamos ante un parto, pues entonces la comprensión de las cosas es distinta, claro, porque cuando una señora embarazada pues llega el momento del parto, bueno, pues sabe que el parto efectivamente conlleva dolores, conlleva contracciones, conlleva removimientos, pero ahora bien, se vive con serenidad, ¿verdad? E incluso se vive con alegría. ¿Por qué? Porque algo nuevo y muy hermoso va a nacer, ¿no? Y esto es muy importante en el momento actual, no perder la confianza en la vida y no perder la esperanza, no la esperanza en pequeñito de que las cosas vuelvan a ser como eran, cosa que no va a ocurrir, sino la esperanza con mayúscula de sabernos que estamos
viviendo un proceso de parto que va a dar lugar al surgimiento de algo que, por otra parte, como semilla de esa nueva humanidad, ya de hecho late en el corazón de tantas personas y brilla en tantas almas, porque hay muchísimos seres humanos. Yo no me atrevería a cuantificarlo, pero son muchísimos seres humanos que ya sentimos, ¿no? Que ya sentimos este requerimiento, el requerimiento de un contexto humano, de un contexto social que se alinee, que sea más armónico con lo que realmente en nuestro interior se está demandando, ¿no? Una nueva humanidad que sea mucho más solidaria, mucho más justa, mucho más altruista, que tenga todos los componentes de paz y de justicia que han ido anunciando los maestros y, por supuesto, una nueva humanidad que, en definitiva, nos lleve a vivir no con tanto egoísmo, con tanto egocentrismo, sino de una manera mucho más distinta, que esté mucho más alineado con lo que son los atributos y las cualidades de nuestra alma, de nuestro verdadero ser. Sí, yo creo que ya toca alinearse y entrar en coherencia y armonía con el ser y con nosotros propiamente, ¿no? Con nosotros mismos. La sociedad, el sistema hace agua desde hace tiempo y ahora ya es verdad que se ve como una presa se deshace y empiezan a entrar canales de agua por todo sitio, ¿no? Como tú bien dices, pero forma parte del proceso y es necesario que ocurra para que resurja o resurjamos, ¿no? Sí, de hecho, a mí me gusta poner el ejemplo, tú pones el ejemplo de las vías de agua, que es un magnífico ejemplo, ¿no? Cuando un barco pues, empieza a tener vías de agua en el casco, pues ya está, eso no tiene, ese barco se va a hundir, entre comillas, ¿no? Y lo que hay que hacer es buscar un barco nuevo, por decirlo de alguna manera, ¿no? A mí el ejemplo que me gusta poner, que también es muy ilustrativo, es el ejemplo de una casa que que está vieja y que se empieza a caer desde los cimientos, es decir, una casa declarada en ruina desde los cimientos. Una vez que tenemos constancia de que estamos en una casa que está declarada ruina desde los cimientos, ¿qué es lo que corresponde? Pues la verdad es que sería un tanto absurdo gastar energías en reformar la cocina, ¿no? O el cuarto de baño, ¿no? En remodelar los tabiques, en arreglar el techo. ¿No? Mire usted, si la casa se está cayendo desde los cimientos, no gaste energía en eso y que pongamos nuestra energía en lo que corresponde. ¿Y en qué es lo que corresponde? Pues construir una nueva casa, precisamente eso. Entonces no se trata, y esto es algo muy importante cuando hablamos de la nueva humanidad, no se trata de luchar contra lo viejo. Lo viejo tiene su dinámica, le pasa igual a las células, cuando una célula vieja va a dar paso a una célula nueva, cosa que ocurre incluso en nuestro organismo continuamente y ocurre en toda la naturaleza, no hay que hacer nada, entre comillas, para que esa célula vieja termine su ciclo, donde hay que poner toda la fuerza, donde hay que poner la capacidad creativa, es en el surgimiento de lo nuevo. Y ahí, cuando hablamos de práctica de vida, en orden a lo que queremos abordar en estos encuentros, cuando hablamos de práctica de vida, tiene que ver con esto, una práctica de vida que no sea de lucha, que no sea de confrontación, que no sea de resistencia, sino una práctica de vida que sea de creación, una práctica de vida consciente, de creación en nuestro espacio, en el espacio individual y en el espacio colectivo, de lo que son los atributos, de lo que son las cualidades de esa nueva humanidad. De eso se trata. Y efectivamente, el ejemplo del barco con vías de agua, el ejemplo de la casa que es una ruina desde los cimientos, creo que es ilustrativo y nos debe ayudar a una mejor comprensión no solo de lo que estamos viviendo, sino del qué hacer con relación a lo que estamos viviendo. Qué bien esa última parte, ¿no? Porque realmente somos parte de la misma familia y somos uno, ¿no? Con lo cual el resurgimiento de la nueva humanidad no es una lucha contra lo viejo, como tú bien has dicho, es un dejar caer lo viejo, ¿no? Contemplar cómo se deshace y qué parte de nosotros incluso que de lo que creíamos que éramos, ¿no? Se deshace y abrir las manos, ¿no? Porque al final somos todos del mismo equipo. No hay dos bandos aquí que yo sepa. Sí, el ejemplo que he mencionado de las células, yo creo que nos da mucha información, nos da mucha enseñanza al respecto, ¿no? Es algo, como recordaba hace unos minutos, es algo que ocurre continuamente en nuestro organismo, en la naturaleza, en la biología. Nos muestra que las células se están regenerando continuamente. ¿Qué quiere decir? Que la célula que nació, que se desarrolló, ha cumplido su función y a partir de ahí va a aparecer la nueva. Entonces la vieja da lugar a la nueva. La biología nos habla de muchas formas, nos habla de la yemación, nos habla de la mitosis, ¿no? De distintas formas en las que la célula nueva
surge de la vieja. Pero sea cual sea el procedimiento, siempre ocurre lo mismo. Es decir, cuando nos metemos dentro de la célula, si cogemos un microscopio y nos metemos dentro de la célula, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que en la célula vieja, que ya ha cumplido su función, hay una coexistencia, hay una convivencia, por un lado, de fuerzas creativas, es decir, de fuerzas que se están acumulando en la célula vieja para dar lugar a la nueva. Ahí están las células evolutivas, perdón, las fuerzas evolutivas creativas en el seno de esa vieja célula. Y también en la vieja célula están las fuerzas que podemos denominar anquilosantes, es decir, fuerzas dentro de la vieja célula que se resisten, que hacen una resistencia y que quieren ir como en el sentido contrario al surgimiento de lo nuevo. También juegan su papel y forman parte de la naturaleza. Y también el microscopio, observando la célula, nos enseña por fin no solo que existen fuerzas creativas que van a dar lugar por fin cuando tienen la suficiente fuerza a la nueva célula, y no solo existen fuerzas de resistencia o de anquilosamiento, sino que curiosamente las fuerzas de resistencia y anquilosamiento, sin que se justifique el dolor o el sufrimiento que pueden provocar, pero en el contexto del marco general, mira por dónde, ayudan a que haya cada vez más fuerzas creativas. Es decir, las fuerzas involutivas no tienen el propósito de ayudar a las fuerzas evolutivas, pero en el marco precioso donde todo tiene su porqué y su para qué, mira por dónde la dinámica, vamos a llamarle distópica, ¿no?, que promueve las fuerzas involutivas, mira por dónde ayudan a que, hablando por ejemplo de seres humanos, a que haya un mayor número de personas que vayan tomando conciencia y por tanto vayan engrosando eso que hemos denominado, mirando las células, las fuerzas creativas. Cuando esto se ve en el mundo celular, hay un principio que la sabiduría primordial y perenne nos ha enseñado desde siempre, que es que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Los ciclos están en todo, no solamente están en las células, están en el firmamento, están en la vida de las galaxias y de las estrellas, están en el proceso evolutivo, en el proceso humano de cada persona y están en lo que tiene que ver con la humanidad. La humanidad vive ciclos, ahora mismo estamos viviendo en un determinado ciclo humano. Jesús de Nazaret, en el capítulo 24 de Mateo, lo llama generación, una generación humana, y como él dice, esta generación humana llegará al final. Y el final de esta generación humana supondrá el nacimiento de la nueva. Y creo que en estos momentos, objetivamente, si analizamos lo que está pasando en la humanidad, es decir, en esta generación humana, con la información y las enseñanzas que nos da el mundo de las células, podemos identificar perfectamente exactamente lo mismo, es decir, que hay fuerzas creativas, es decir, seres humanos que en nuestra práctica de vida intentamos y procuramos ser semilla de la nueva humanidad. Igualmente hay seres humanos que en su libre albedrío van en sentido contrario, el involutivo, originando distopía y a partir de ahí originando sufrimiento y dolor a otras muchas personas. Y por fin el hecho de que esa distopía, no porque los que la promueven así lo quieran, pero porque todo encaja perfectamente, mira por dónde esa distopía va despertando a más personas que vamos engrosando las fuerzas creativas. Hay un momento concreto en el que esas fuerzas creativas tienen la potencia suficiente para que surja lo nuevo. Y en el caso de la humanidad, además, tenemos dos importantísimos aliados. A uno lo mencionaba hace unos minutos, que es la Madre Tierra, porque la Madre Tierra es un ser vivo que también evoluciona. Y los ciclos de evolución de la humanidad están en coordinación y están incardinados en los ciclos evolutivos de la Madre Tierra. De hecho, las tradiciones espirituales que hablan de la nueva humanidad nos hablan de una nueva humanidad en una nueva Tierra, es decir, en una Tierra restaurada. Seguirá siendo este planeta, ¿no? Pero es un planeta, es una Madre Tierra que entra también en un ciclo evolutivo nuevo. La Madre Tierra, por tanto, es una gran aliada de las fuerzas creativas que impulsan desde el ámbito humano la nueva humanidad. Y desde luego el otro gran aliado podemos decir que son los seres espirituales evolutivos y dentro de la tradición cristiana se habla con rotundidad del papel de lo crístico y del papel de Cristo, ¿no? Entendiendo como el revulsivo que va a suponer el ser cada vez más consciente, cada ser humano, de la naturaleza divina que tenemos en nuestro interior,
lo que San Juan de la Cruz denominó la divinal esencia, ¿no? Que está ahí en todas las personas, y esa divinal esencia entra en una especie de resonancia armónica con la divinidad que todo lo es, la divinidad que todo lo abarca, y a partir de ahí la fuerza crística que estando en nosotros también va a resonar con la fuerza crística que viene de fuera, provocando lo que en la tradición islámica llaman la hora, y en la tradición cristiana, por ejemplo, pues llaman la parusía, ¿no? La presencia. La parusía es un término griego que significa presencia y que hace referencia. Es una presencia de una vibración, una presencia de una fuerza que, siendo física, es sobre todo espiritual, que conlleva el surgimiento de esa nueva humanidad. Al final, esa distopía, como explicabas antes, ¿no? Que esos seres que van en dirección contraria, hacia la involución, pero realmente provocan la evolución, puesto que otros llegan al sufrimiento y a su despertar, ¿no? Al final, el camino del sufrimiento, el más transitado, ¿no? Necesitamos ese grado de sufrimiento para producir la eclosión y despertar. Y a mí me viene una cosa, porque siempre se habló del camino del sufrimiento, los niños índigos, ¿no? Se hablaba también de los cristal y los de los diamantes, ¿no? Realmente estas nuevas generaciones que vienen ya en otro nivel vibratorio, yo creo que en el de esa futura nueva humanidad y en esa futura tierra, ¿necesitan transitar el camino del sufrimiento? Bien, son dos cuestiones que están interrelacionadas, pero que metodológicamente se pueden diferenciar. Por un lado, el papel, vamos, ya que antes mencionaba a San Juan de la Cruz, vamos a usar una expresión suya, que son las noches oscuras. Las noches oscuras son experiencias de dolor, experiencias de sufrimiento que vivimos los seres humanos. Y el menú es muy amplio. Puede ser el fallecimiento de seres queridos, la enfermedad propia, una enfermedad grave de uno mismo o una enfermedad grave de un ser querido, rupturas traumáticas de pareja, graves problemas, muy graves problemas económicos, etcétera, etcétera. El menú es bastante amplio. Esos son las noches oscuras. Cuando hablamos de evolución en consciencia, cuando hablamos de fuerzas creativas que van tomando consciencia y que se convierten en potenciadores de lo nuevo, etcétera, etcétera, ciertamente la distopía que otros provocan, la noche oscura que otros provocan, es un factor de acicate de la evolución en consciencia. Y es algo a la que todas las tradiciones, todos los maestros, todos los sabios y sabias se han referido. Dice San Juan de la Cruz en uno de sus poemas: «Oh noche, la noche como guía, ¿no? Oh noche que guiaste, oh noche amable más que alborada, ¿no? Oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada». El papel de la noche oscura. También hay que decir con relación a esto, Andrés, que esta no es la única forma de acceder a la expansión de consciencia. Es decir, que también se puede acceder a la consciencia y a su expansión sin vivenciar la noche oscura. Es decir, no es que obligatoriamente estemos en una especie de contexto masoquista donde tengamos que pasarlo mal para poder evolucionar. Para nada, para nada. Yo recordaré siempre una preciosa lectura de un libro de Mabel Collins, escrito a finales del siglo XIX, que ella hablaba también del camino del éxito, como una forma de expandir la consciencia, es decir, entendiendo que a lo mejor una persona que se ha propuesto determinados objetivos en su vida, objetivos materiales, ¿no?, de éxito profesional, de fama, no sé qué, no sé cuánto, de dinero, de propiedades, cuando va teniendo todo eso, algo en su interior le dice: pues estoy vacío, esto no es lo que, no me está dando plenitud. Y entonces, fíjate, es el camino del éxito el que lo lleva a replantearse la vida y a empezar a vivir de otra forma. Es decir, que no hay una dirección obligatoria de noche oscura. Ahora bien, sí hay que reconocer, y eso hay que reconocerlo, Andrés, que la noche oscura es el factor de evolución, vamos a decirle, mayoritario en el contexto humano actual, por una razón muy sencilla, y es que estamos en una sociedad donde hay muchas influencias que nos llevan a la distracción y al entretenimiento. Es decir, nos distraemos. Nuestra alma encarna aquí, tiene un propósito de vida, ese propósito de vida es evolutivo y es consciencial sin ningún tipo de duda, pero cuando estamos aquí, este contexto en el que estamos en la actualidad es enormemente influyente en todo lo que tiene que ver con la distracción y el entretenimiento. Y me refiero a todo ese mundo enorme que nos ofrecen, yo qué sé, desde la televisión, las tecnologías, ¿no?, los influjos sociales. Y cuando nos vamos dando cuenta, pues entramos en una dinámica
sin tomar conciencia que está alejada del propósito de vida de para lo que hemos encarnado. Y entonces nuestra alma, en colaboración con la vida, provoca esa noche oscura. ¿Qué es lo que supone esa noche oscura? Pues supone un toque de atención, supone una especie de terremoto que se produce en nosotros y que nos saca de ese atontamiento, ¿no? Que nos saca de esa distracción, de esa diversión lela, de ese entretenimiento tonto. Así hay que entender que hoy día tenga tanto protagonismo la noche oscura, pero hay que aclarar que no es el único camino. La conciencia no es masoquista. Esto con relación a las noches oscuras y con relación al tema de los niños, que se le dan muchos nombres, como tú has dicho, que si índigo, que si diamantes, que si clara, etcétera, etcétera. Vamos a ver, lo que hoy día estamos asistiendo es a una enorme encarnación del número de almas. En estos momentos ya somos 8.000 millones de seres humanos, que se dice pronto, viviendo a la vez en el planeta. Y cada ser humano es un alma encarnada. Nunca antes en la historia de la humanidad, ni por asomo, se habían dado estas cifras. Comenzamos el siglo XX con 1.200 millones de seres humanos, con 1.200 millones de almas encarnadas. Y quizás precisamente porque nos estamos acercando a un momento histórico de transición de una humanidad a otra, ahora todas las almas tenemos que estar aquí. Y claro, en esta enorme cantidad de almas que estamos encarnados, hay un porcentaje, que yo no me atrevo a cuantificar con exactitud, pero hay un porcentaje significativo de almas que ya en sus vivencias previas, en sus encarnaciones anteriores, han ido evolucionando, ¿no? Ya que hablábamos también de Cristo Jesús en Mateo 25 habla de la lámpara de aceite como una metáfora del alma, ¿no? Y dice que estamos llamados a ir llenando, ir echando aceite a la lámpara, ¿no? Bueno, pues en estos momentos se están encarnando almas con poco nivel de aceite, pero también están encarnando almas con un nivel de aceite considerable. A estos es a lo que hacemos referencia con esas denominaciones. Pueden ser niños, pueden ser adolescentes, pueden ser jóvenes, pero estamos hablando entre comillas, es una expresión válida de almas viejas, es decir, almas que tienen un recorrido, que han ido acumulando ese aceite, esa autoconsciencia y que si encarnan precisamente en estos momentos es porque desde ese nivel de aceite de consciencia alto que tienen, no es ya solamente por ellas, por las almas en sí, sino que es para colaborar en un contexto de amor, en un contexto de solidaridad, para colaborar con este proceso, con todas las fuerzas creativas y colaborar en esta transición, intentando que la transición sea lo más dulce posible, que la transición sea lo más fluida posible, aun siendo consciente que un parto es un parto, pero bueno, también es verdad que el parto puede ser más sencillo, que es lo que estamos procurando, ¿verdad? Desde la conciencia y por supuesto que ese parto pues nunca perdamos, como antes compartíamos, la esperanza y la conciencia de que va a dar lugar a algo muy hermoso, que es el nacimiento del órgano. Sin duda, sin duda. A eso es lo que yo aludía, a estos niños que llegan, yo lo observo, al menos en mi percepción con muchos niños, el nivel de conciencia que traen, creo que hace como no necesario esa eclosión a través del sufrimiento, ¿no? Y con respecto a lo que aludías antes del camino del éxito, que puede llegar a un vacío existencial en un momento determinado de su vida, incluso ese vacío existencial y dentro del éxito no dejaría de ser también otra vía del sufrimiento, ¿no? Porque produce un vacío dentro que no imagino nada agradable, creo. Pues me aclara y creo que a las personas que nos estén siguiendo también los animo a hacer preguntas si les apetece, a las personas que nos están siguiendo en directo. Bueno, podemos adelantar también que vamos a dar herramientas, ¿no? Para fluir con esa nueva humanidad, facilitar la creación de las casas nuevas, ¿no? Sí, es fundamental no solamente poner sobre la mesa, ¿no?, todo lo que podemos aprender de lo que los sabios y sabias nos han hablado sobre la vieja humanidad, la transición a la nueva, las características de la nueva, todo lo que tiene que ver con estos procesos cíclicos a los que hemos hecho referencia, etcétera, etcétera, sino que sin ningún tipo de duda en el aquí y ahora tenemos que poner mucha atención a la práctica de vida. Y efectivamente lo que pondremos sobre la mesa, vamos a decirlo coloquialmente, es un menú de prácticas que tocarán muchos palos, ¿no?, hablando en
en terminología flamenca, ¿no? Tocaremos muchos palos. Tocaremos muchos palos en el sentido de que la práctica de vida tiene que tener presente la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces hablaremos del ritmo de vida, del estilo de vida, hablaremos del consumismo, de la acumulación, de la tendencia a retener y a poseer y la tendencia a acumular propiedades. Hablaremos dentro de esas prácticas de consumismo de lo que tiene que ver con elementos, por ejemplo, como la alimentación. Es decir, hay un primer paquete donde nos tendremos que centrar por puro sentido común en prácticas de vida en la realidad cotidiana de este sistema socioeconómico en el que nos encontramos. Y eso será uno de los pilares de estas prácticas que compartiremos, uno de los pilares de este menú, entre comillas. Pero hay otra parte muy importante que tiene que ver con la mirada hacia adentro. Y la mirada hacia adentro, mirando hacia adentro, hacia lo mental y a lo emocional. Es decir, nuestro propósito, desde el punto de vista de ser semilla de la nueva humanidad y de ser agentes activos de esa nueva humanidad, es lograr la armonía en nuestras emociones, la armonía en nuestros procesos mentales. Y es decir, esa armonía, ¿qué es lo que significa? Bueno, pues que vayan minorando las turbulencias, las perturbaciones emocionales y mentales que hay en nosotros. Y de eso hablaremos, y hablaremos lógicamente de cómo serenar nuestro mundo emocional, de cómo calmar nuestro mundo mental, y hablaremos dentro de todo eso de una serie de prácticas concretas que se enfocan y que se dirigen precisamente a eso. También hablaremos de prácticas que podemos llamar más espirituales, ¿no? Es decir, no ya solamente prácticas de nuestra interacción con la realidad social y económica cotidiana, o que tenga que ver con nosotros, pero desde el punto de vista emocional y mental. No, hablaremos también de algo más importante, de la conexión con nuestro verdadero ser, con lo que coloquialmente hablamos del yo superior. Hablaremos, por tanto, de prácticas como la práctica del aquí y ahora, la práctica del silencio, la práctica de la atención, la práctica de la concentración, el proceso de meditación, ¿no? También esto, sin duda ninguna, ocupará un lugar muy importante. Y derivado de todo ello, pues entraremos también en una serie de consideraciones de cómo vivir prácticamente determinadas cuestiones que están ahí en nuestro día a día, aunque a veces se quieran ocultar, y que son muy importantes que la tengamos en cuenta desde el punto de vista no solamente de la teoría, sino de la práctica para cómo lo afrontamos. Pongo un ejemplo, lo que denominamos muerte, ¿no? El cómo vivir la muerte, el cómo contemplar la muerte, por ejemplo, de un ser querido, ¿no? Bueno, pues dentro de las prácticas que vamos a poner de manifiesto, también, por ejemplo, atenderemos a cómo vivir eso que denominamos muerte, que realmente la muerte no existe, es un imposible, pero sin embargo, cuando se produce, origina tantísimo dolor y tantísimo sufrimiento a muchas personas. Estoy poniendo ejemplo, podría seguir, porque el catálogo de prácticas que vamos a compartir es muy largo, pero creo que con estos bloques y con estos botones de muestra se entiende, ¿no? Por dónde vamos a andar a la hora de este catálogo, de este menú de prácticas. Sí, sin duda. Además que encuentra un origen en sí mismo en la propia vivencia de todo lo que estamos hablando y de las herramientas que se darán para, bueno, no sé si alcanzar la palabra, porque ahí estamos ya, aunque no seamos conscientes de ello. Entonces será una propia vivencia, una experiencia que compartiremos en el encuentro del viernes y el taller del sábado. Sí, efectivamente, son dos formatos que nos van a permitir acercarnos a todo lo que estamos comentando de dos maneras distintas. Es decir, en la conferencia podríamos decir que vamos a hacer el diseño general, ¿no? Entrando en detalles que ahora aquí, en este coloquio que tú y yo estamos manteniendo por razones de tiempo, por razones operativas e incluso del propio modelo, ¿no? Online. Hemos optado por un modelo presencial, ¿no? Porque entendemos que para que este tipo de cosas de verdad puedan enraizar el contacto, ¿no? La interacción entre nosotros física es enormemente importante. Física, que no se nos olvide que es también energética, ¿no? Es enormemente importante, ¿no? Entonces, en la conferencia lo que haremos es el bosquejo genérico, y en el taller pues ya entraremos con mucho más tiempo, ¿no? Con mucho más detenimiento, es en las palancas, en las herramientas más concretas que habrán sido esbozadas a título genérico en la conferencia. Así que creo que es un formato muy adecuado. Tú lo has diseñado, así que el mérito es tuyo, pero es un formato muy adecuado porque además
entremezclando lo que es la conferencia y el taller que tú impartes y la conferencia y el taller que yo imparto, creo que eso nos va a posibilitar abarcar un amplio espectro, tanto teórico como práctico, que va a cumplir, así estamos convencidos tú y yo, va a cumplir con rigor lo que es algo tan importante como la convocatoria que estamos haciendo. Una convocatoria en orden a adentrarnos, a conocer y a vivir y experimentar y la práctica que conlleva la nueva humanidad. Creo que el asunto lo merece y es una responsabilidad el hacerlo adecuado. Totalmente. La nueva humanidad, el origen y sobre todo eso, la experiencia, la práctica, la realización, la materialización, porque dentro de la espiritualidad también está eso que hemos hablado, ¿no? El viejo formato, perdón, de lo que es la sociedad, también se puede extender a la espiritualidad. Dentro de la espiritualidad hay mucha casa vieja, es decir, vamos mucho a teorizar, a meter aquí, y de alguna forma ya ha llegado el momento del fin de los tiempos, de deshacer todo aquello que no es, sin dedo hacia afuera, como tú bien has dicho, es una práctica interna de cada uno de los participantes, empezando por nosotros mismos, y desde el volvernos el dedo, vivenciar la emoción, hacer el viaje, bueno, soltar ya esa parte vieja, porque dentro de la espiritualidad también hay mucha casa vieja, creo yo, ¿verdad, Emilio? Claro, hay casa vieja y también... Dentro de nosotros, ¿eh? Sí, sí, desde el mayor cariño, lo comparto desde el mayor cariño y desde el mayor respeto. También hay muchas veces, yo diría que son excesos interpretativos, ¿no? Que no tienen fundamentos. Yo creo que en la espiritualidad hay que buscar fundamentos. Los fundamentos tienen que ver con nuestra experiencia, la experiencia personal. Los fundamentos tienen que ver con la experiencia de personas que conocemos y personas que además valoramos por su trayectoria precisamente de consciencia, pero los fundamentos también hay que buscarlo en lo que nos han enseñado antes que nosotros, es decir, no seamos presuntuosos, es decir, antes que nosotros, bueno, a lo mejor más de un alma de la que está aquí encarnada actualmente fueron precisamente estos personajes a los que hago referencia, de sabios y sabias, de lo que han sido los instructores de las grandes tradiciones espirituales, de maestros y maestras que nos han enseñado y nos han mostrado cosas, ¿no? Y eso también tiene que estar en nuestro fundamento. Y esto último en particular se olvida con demasiada frecuencia. Por ejemplo, antes compartíamos acerca de los niños índigo, cristal, clara, diamantes, etcétera. Es una realidad, ahí están, pero no caigamos en el error de lanzar el mensaje de que todos los niños que nacen son niños índigos. No lo digo por ti, no lo digo por ti, sé perfectamente que no es el caso, pero a veces se escuchan mensajes como que todo está hecho porque ya todos los niños que encarnan ya son... No, vamos a ver, hay niños que encarnan con el nivel de aceite alto, que como decía Cristo Jesús, y otros que no, es decir, van en función de los procesos evolutivos de cada alma, ¿no? O cuando hablábamos, por ejemplo, antes de que las fuerzas involutivas, mira por dónde, por la distopía que provocan, ayudan a que surjan cada vez más fuerzas creativas. Eso es así, eso está en el mundo de la célula, nos lo dice la vida por todos sitios. Ahora bien, eso no justifica a los seres humanos que están originando ese dolor. Es decir, no podemos decir, no, es que están haciendo su papel. No. Ciertamente, el dolor que provoca, mira por dónde, en el contexto maravilloso de amor que es el universo, se reconduce, por decirlo de alguna forma, pero desde el punto de vista álmico, a esos seres humanos que están originando dolor y sufrimiento, tienen unas consecuencias álmicas, ¿no? Claro. Pongo estos dos ejemplos, hay muchísimos, ¿verdad? Pongo estos dos ejemplos para incidir precisamente en lo que tú planteas. Hay ciertamente dentro del ámbito que se llama de la consciencia, de la espiritualidad, pues hay una mezcolanza donde también en estas prácticas que compartiremos en nuestra conferencia y taller, el de cada uno, en estas prácticas a las que estamos haciendo referencia, pues debemos dar fundamento para situarnos en el punto adecuado. El punto adecuado no porque lo digas tú o porque lo diga yo, sino porque lo dice la experiencia y porque lo dicen los fundamentos que estos maestros, a los que no podemos olvidar, nos han enseñado. Estos sabios y sabias nos han mostrado. Totalmente. Muy buena aclaración y puntualización, porque a veces hablamos dando por hecho cosas que es bueno matizar porque puede dar lugar a la confusión. Por supuesto que es así. Es curioso, durante el encuentro me venía a la mente, digo, llevamos años, tú y yo y otras muchas personas, ¿no? Y en otros muchos canales, hablando de este tema, ¿vale? Y después me venía, pero no, y miles de años se lleva hablando de este tema, ya.
Porque me acuerdo yo cuando que ya lo hemos comentado alguna vez, no sé si en el 2012 o así, se venía el fin de los tiempos de los mayas, ¿no? Creo que eran, ¿no? Y bueno, aquí en Europa se salía la noticia, bueno, a modo cómico casi, ¿no? Desde esa parte mental y ilusoria, y no se entendía, ¿no? No era el fin de los tiempos literal, el fin de los tiempos del ego, de lo viejo, de esta casa vieja que se está desmoronando. Es el fin de los tiempos de la competitividad, de la lucha, del dolor, del sufrimiento, del miedo. Y de todo esto que se está desmoronando, y aunque duela, porque duele, pero también es a la vez un gozo ver cómo se desmorona todo eso viejo dentro de uno mismo, ¿no? Dentro de uno mismo, se va deshaciendo, lo va sintiendo, y el resurgir, sin duda, todas estas almas, millones de almas que han venido a la gran fiesta que se va a dar y se está dando, previos convulsiones, como tú dices, parto doloroso. Pero bueno, esperemos que sea una gran fiesta final, como está vaticinada, ¿no? Y seguro ocurrirá. Sí, lo que compartes, no, lo que recuerdas acerca del 2012 es una manifestación más de que tenemos que estar atentos en el ámbito de la conciencia a los fundamentos, ¿no? Y no quedarnos en lo superficial. Yo recuerdo como tú la que se armó, ¿no? Con el tema del famoso 2012, y tú y yo conocemos personas que se quedaron muy defraudadas porque después del solsticio de invierno del año 2012, esto entre comillas, al menos aparentemente, siguió igual, ¿no? Lo cierto, yo recuerdo en aquella época que incluso cuando lo compartía lo que ahora voy a compartir, había personas que me miraban mal y que incluso algunas se enfadaron conmigo cuando yo compartía que el famoso 2012 maya no es el final de los tiempos, es el inicio del no tiempo, que es distinto, el inicio del no tiempo. Es decir, de una forma muy sencilla además, es decir, todo lo que tiene que ver con el solsticio de invierno del 2012 es llevar a nuestro calendario las cuentas, es decir, los calendarios mayas, los calendarios cortos, los calendarios largos, las cuentas mayas. Entonces, la civilización maya, no ya la que conocieron los españoles o las que conocemos actualmente, sino una civilización que se remonta a 1000 años antes de Cristo, la maya clásica, es una civilización con muchas raíces y siempre, siempre tuvo una gran atención, Andrés, al tiempo, al tiempo. Hay estudiosos que hablan de que el mundo maya estaba obsesionado con el tiempo, porque el tiempo es ciclo, porque el tiempo es movimiento, porque la vida es movimiento y es ciclo, ¿no? Entonces ellos hacían calendarios que se extendían por millones de años, por millones de años, y tiraban para atrás, tenían un enorme interés por conocer incluso el tiempo pasado para llevarlo a esas cuentas, ¿no? Pues bien, todas sus cuentas terminaban siempre en un momento concreto en el que ya no seguían. Y cuando llevamos a nuestro calendario ese momento concreto, resulta que nuestro calendario es el 21 de diciembre del 2012. Conclusión superficial, el fin del mundo. No, ellos no nos hablaban del fin del mundo, nos hablaban de que a partir de ese momento entrábamos en el no tiempo. Y el no tiempo, y eso lo hablaremos también en la conferencia y en el taller, Andrés, es un tema, otro de los muchos temas, ¿no?, que abordaremos para abordar esto con rigurosidad. El no tiempo también está, por ejemplo, presente en la tradición de la filosofía griega. Está en Parménides, está en Pitágoras, está en Platón. Ellos hablaban, dentro de la mitología griega, está Cronos, el dios Cronos, y está el dios Kairos. El dios Cronos es un dios muy poderoso, es el padre de Zeus, que devoraba, este dios Cronos se dice que devoraba a sus hijos. Es muy gráfico, ¿no?, con relación a lo que relación a lo que llevamos tiempo. Entonces, este dios Cronos es el tiempo lineal, el tiempo cronológico, el tiempo del calendario, el minutero, ¿eh? Eso es Cronos, ¿eh?, el tiempo del reloj y de los calendarios. Pero ojo, nos dicen los griegos, y también está en el no tiempo maya. Existe otro tiempo, que es lo que los griegos denominaban Kairos, y Kairos es el tiempo espiritual. De modo y manera que se produce, decían los griegos, lo siguiente: el tiempo es como un río y los dos tiempos, Cronos y Kairos, van juntos. Es como si Kairos fuera siguiendo el ritmo de Cronos, ¿eh? Y el ritmo del río es un ritmo constante. Ahora bien, aquí hay una catarata, aquí hay una catarata. Y cuando el río se vaya acercando a la catarata, ¿qué le pasará al río? Que empezará a acelerarse
y a removerse. Pues bien, en ese momento en el que comienza la aceleración y el removimiento, Kairos es el que toma el protagonismo. Sigue estando aquí Cronos, pero el que toma el protagonismo es Kairos, es el tiempo espiritual. Y lo que percibiremos, por tanto, es que todo va más rápido, que todo se acelera. Esta puntualización importantísima, diferenciando Cronos y Kairos, es lo que los mayas llamaron el no tiempo. Es decir, según la tradición maya, fue precisamente en el solsticio de invierno del 2012, cuando hemos entrado en ese momento en donde Cronos ya no juega el papel preponderante, por eso es el no tiempo. Y hay un tiempo más intangible que no se mide por el cronómetro ni se mide en los calendarios, que es Kairos, que es el que lleva actualmente el peso. ¿Cuántas personas de las que escuchen este diálogo que estamos teniendo, Andrés, no estarán viviendo esto en primera persona? ¿Qué cantidad de personas? Yo reconozco que me pasa, no sentimos que el tiempo va más rápido, que el tiempo va muy rápido, que los días se van volando, que las semanas, que los meses, que todo va muy acelerado. Pero claro, miramos el reloj y los segundos siguen siendo segundos, las horas siguen siendo horas. Miramos el calendario y los días y los meses siguen siendo días y meses. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando precisamente es lo que han anunciado estas culturas. De ahí lo importante de atender a esta sabiduría antigua, ¿verdad? Lo que ha sucedido es que estamos en un momento donde el no tiempo, es decir, Cronos ya no tiene el protagonismo, sino que el protagonismo es de Kairos. Y esto tiene que ver con el hecho de que nos estamos acercando a esa catarata que nos precipitaremos, y esa catarata es la transición de la vieja humanidad a la nueva humanidad. Así que finalmente todo encaja, pero esta percepción del tiempo más rápido que tantas personas tenemos es que tiene un sentido profundo anunciado desde hace muchísimos siglos. Totalmente, totalmente. Me encantan las metáforas, yo también las utilizo mucho y disfruto mucho con las que tú haces. Genial eso, ese punto también, porque es como dejar hablar de la sombra y de la oscuridad y del miedo, y hablemos del amor y la luz, ¿no? Ya entra Kairos, entra otro tiempo, ¿no? Cuando has dicho, a ver si me viene. Bueno, da igual, da igual. Mi mente no da para mucho. Esta simbiosis que, que hacemos también es muy interesante, ¿no? Porque tú tienes una capacidad brutal y unos conocimientos que están a la vista, ¿no? Y yo cada vez, la de aquí arriba me funciona menos. Soy como muy para adentro, muy para adentro. Alguien me comentaba, aunque con ilusión del encuentro y tal, me comentaba, qué mezcla más extraña, ¿no? Emilio y tú. Y digo, bueno, es maravillosa. Es maravillosa. Claro que cada flor tiene su color, su aroma, su textura, pero me aporta mucho los encuentros que tengo contigo, y seguro que a todos los que nos siguen, muchísimo, muchísimo. Me encanta eso. Hablemos de la luz, hablemos de la nueva humanidad, hablemos de Kairos, que es lo que toca ya. Así es, así es. Lo otro queda atrás. Y la mezcolanza de platos, ahí está el gusto, ¿no? Donde Maravilloso. nos vamos a ponerle a la gente dos platos iguales. Es decir, Sí. lo ideal es abordar un asunto tan importante, no desde prismas distintos, porque el prisma que tú y yo tenemos y la visión es exactamente la misma, pero sí desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia dinámica vital, aportar cosas desde atalayas distintas, vamos a decirlo así. Contemplamos lo mismo, tenemos la misma visión, pero tú Totalmente. tienes una atalaya construida desde tu experiencia, yo tengo la mía, y ambas se enriquecen mutuamente cuando se ponen en común. Muchísimo, muchísimo. Además tenemos referentes. Yo amo las enseñanzas del Maestro Jesús, tú también, de San Juan de la Cruz. Maravillosas las mezclas, claro que sí. Si fuéramos todos iguales, no seríamos auténticos. Eso de entrada, no estaríamos en el lugar. Sería otra cosa. Eso sí que sería Cronos. Bueno, pues nos siguen desde Colombia, por aquí, desde México, nos dicen, pues no quiero abusar mucho más de tu tiempo. Yo creo que hemos dado un buen adelanto, ¿no? De lo que se va a ver en Benalmádena este mes de noviembre. Creo que te hemos disfrutado, que te han disfrutado. Y poco más que quieres añadir, si te apetece compartir alguna cosita. Bueno, simplemente agradecerte a ti siempre tu disposición, tu capacidad organizativa, tu cariño, que sabes que te correspondo.
Y bueno, y convocar a las personas que estén viendo esto, pues a que acudan, si les es posible, Sí. por su ubicación geográfica, pues que lo esperamos en Benalmádena el 18 y el 19 de noviembre. Y además, sabiendo que para colmo todo esto tiene también una buena causa, ¿no? Porque Sí, más allá de los gastos de organización y demás, tú tuviste la iniciativa, que desde luego Lola y yo aplaudimos absolutamente, sí. de donar fondos, el 50%, ¿no?, de todo lo que se recaude a una protectora de perritos, ¿no? De Creo que se llama Benalmádena. Fidelio, ¿verdad, Andrés? Eso es. Fidelio va a recibir el 50% de los beneficios después de gastos del encuentro, que es una muy buena causa. Eh, de ahí adopté a Santa, yo miembro de la familia. Hacen una labor brutal, me sorprendió mucho. Llevan muchísimos años, están entregados a la causa. Cada uno tiene su causa, ellos tienen esa que es maravillosa. Los tienen súper bien, súper limpios. El que quiera llegarse lo puede ver. Son personas muy, muy entregadas y, en fin, que sí que es una muy buena causa y se hará entrega de esa ayuda que tan bien les viene. Y sí, yo también me voy a hacer alusión al cariño, al respeto y al amor que nos procesamos, ¿no? Desde luego que desde que nos conocimos, la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento contigo y creo que hubo un bonito encuentro que continúa, ¿no? Y seguimos caminando juntos. Muchísimas gracias, Emilio, por llegar a mi vida, por entrar en mi vida, por seguir acompañando y caminando juntos y haciendo esta gran labor que haces. Cada uno ponemos de nuestra parte lo que podemos, porque todas las almas son necesarias, formamos parte de la misma familia y estamos en un momento muy importante donde creo que debemos entregarnos a la causa, porque yo digo que estamos ante la última gran revolución. Y esta gran revolución no es contra nadie, no estamos en lucha contra nadie, es la revolución del amor, porque es la última, porque después de esta revolución no va a haber más equipo que uno, que el ser humano, Dios, el jefe, me da igual el nombre que le pongamos. El equipo de Dios, de Jesús. Para mí el Maestro Jesús es un gran referente, la verdad. Sin duda, igual que para mí, tú lo sabes perfectamente, vamos, no es Sí. que sea es mi referente de vida, mi referente espiritual, y coincido contigo de hecho, el último libro que he publicado tiene como título, que lo ha publicado Ediciones Adalid, tiene como título de la distopía a la reevolución, es decir, Ajá. jugando ahí con la palabra, ¿no? Jugando con la palabra, la reevolución. Y efectivamente, estoy contigo de que estamos en el momento de la reevolución, que dará lugar a algo nuevo donde ya todo será distinto, y distinto en el sentido de que estará en coherencia con lo que realmente somos. Cuando hablamos, por tanto, de distinto, estamos haciendo referencia a que quedará atrás todo lo que han sido una vida personal y colectiva basada en lo egoico, en lo egocéntrico, etcétera, en lo materialista, en el aferramiento al economicismo, el olvido de la naturaleza, el olvido de ser humanos, ¿no? y de lo que significa ser fraternales entre nosotros, para dar paso a lo que realmente somos, a una forma de vida coherente con lo que somos. Es así de sencillo, así de potente y así de hermoso. Totalmente. Y cada vez que veamos, yo cada vez me trabajo más eso, cada vez que veamos un alma distópica o andando en dirección contraria o creando esa, es la nueva humanidad abraza todo eso. Eso no quiere decir que nos sometamos ni que le ayudemos a que sigan haciendo eso, sino es realmente está pidiendo ayuda a gritos. Es decir, la labor nuestra es despertar a toda alma viviente, da igual, que vaya en una dirección o en otra, y sentir amor por todo lo que se cocina aquí bajo el cielo. Es una labor ardua, nada fácil, y yo personalmente que no consigo siempre, por supuestísimo, pero que cada vez siento más cerca eso, cada vez siento más cerca el amor hacia todo, con lo cual hacia mí mismo, que no es poco. Así es, mucho amor y Bueno, mucha compasión, sin ningún tipo de duda, y Andrés. es Así es. la vida de la compasión, del amor, no hay otra. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí. Os esperamos, tanto Emilio como yo, en Benalmádena, que no deja de ser otro anticipo, lo tengo que decir, para las personas que no habéis seguido desde México, desde el otro lado del charco, que se suele decir coloquialmente. En mayo sí tendremos un gran encuentro en Origen, donde estaremos nosotros dos junto a 5 hermanos más, bueno, 5 o muchísimos más también, porque todos formamos parte de Origen, no solo los que nos subimos al escenario, todos formamos parte de Origen. Y vais a poder vernos online
en mayo sí podréis vernos en online, en streaming, ¿vale? Así que la gran familia podrá prolongarse al otro lado del chat. Gracias por estar ahí.